tal? Bienvenidos a este episodio de Punto de Quiebre. Me encuentro con un joven talentoso, mi estimado Carlos Zurita. Bienvenido y gracias por tu tiempo. Bienvenido a tu podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Guillermo. Muy bien, gracias por lo de joven. Tengo 32 años, según la constitución del país y de mi estado, ya no soy joven. Sin embargo, para la clase política todavía soy joven. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Me refiero a joven por lo que has hecho. Creo que sí eres muy joven, ¿no? Para tu trayectoria, me queda claro que siendo actualmente el diputado más joven, Sí, de los hombres, eh, sí soy el más joven del Congreso. entonces por ahí todavía puedes ser joven en algunas cosas. Así es. Bienvenido. Pero antes de tocar todos los temas que haces actualmente y la trayectoria que tienes, que es bastante interesante, por lo que me encantó que aceptaras la invitación para que personas que están por ahí en su camino de vida a lo que se dediquen puedan empatizar con lo que haces y hablar de algunos puntos de quiebre. Antes de hablar de tu vida profesional, de la figura político, pública, me gustaría saber quién es Carlos fuera de todo esto. Pues Guillermo Carlos es un mexiquense, hijo de Guadalupe, de Antonio, hermano de María José. Soy, con mucho orgullo, egresado de la escuela pública, primaria, secundaria, prepa. Estuviste en la UNAM, ¿no? Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FES Acatlán, Ciencias Políticas y Administración Pública. Con mucho orgullo digo siempre hijo de la escuela pública, porque creo que gracias a mi educación soy hoy un representante político de esta nueva era de políticos. Soy también hijo, hermano, em, amigo, compañero, militante y un mexiquense como cerca de 19 millones. Tengo 32 años, nací un 5 de junio de 1993, me gusta el fútbol, Okey. me gusta vivir en el Estado de México, ¿En qué parte del estado vivo vives? en Ixtapaluca, Estado de Okey. México, en el oriente que por primera vez en más de 94 años está viviendo una transformación política, social. Somos uno de los municipios más poblados del país, tenemos muchos retos, tenemos muchas desigualdades, tenemos muchas problemáticas, pero también hay esperanza en el porvenir. Hoy hay nuevas inversiones, nuevo transporte público, nuevas opciones de estudio. Cuando yo estudié la prepa, no había muchas opciones para estudiar la prepa, ni se diga la universidad. Y hoy el Oriente está cambiando. Entonces, soy un ciudadano del Oriente del Estado de México, con la profunda convicción de cambiar el entorno social. Desde que fui universitario, me tocó, por ejemplo, agarrar la combi a las 4 de la mañana en la avenida Cuauhtémoc, enfrente de la Comercial Mexicana, llegar a las 5 y cachito de la mañana al metro Boulevard Puerto Aéreo, a Gómez Farías, transbordar hacia el metro Toreo de la línea azul y en el andén I tomar el autobús que me llevaba hasta las puertas de la FES Acatlán. Todo esto se dice en Okey. 10 segundos, pero sucedía en más de 3 Sí, horas no. y de regreso. Y eso, por supuesto que te forma. El Estado de México te forma y vivir en el Oriente te forma. Y hoy me toca representar a Ixtapaluca en el Congreso del Estado, en la máxima tribuna del Estado de México. Pues es para mí un alto honor. Es Y algo, felicidades por eso, es un gran logro. muchas gracias, es algo que planeé desde que fui un adolescente, desde los 12 años que tuve Okey. la oportunidad de conocer a Andrés Manuel López Obrador a por lo menos 600 metros de distancia, pero para mí fue suficiente decidir que mi vida debía, que yo quería que tomara ese rumbo. Y hoy, pues, estar en esta tribuna, donde alguna vez fue diputado Enrique Peña Nieto, pues es un orgullo para mí, porque a diferencia de él, pues yo vengo de otro origen familiar, social, económico, político, y me da mucho orgullo que un joven de la escuela pública pueda representar los anhelos de transformación en un congreso en el más grande del país, que es el del Estado de México. Qué genial, qué Sí. genial. Felicidades. Eso es lo que tú eres. Y me gustaría regresarme a algo bien valioso que acabas de comentar, pues, que son los inicios de todo mexiquense y de todo joven que va a una escuela pública, los transportes, pues sí, claro, se dice bien rápido, ¿no? El trayecto. Pero para ti eso, ¿qué significaba? Ya teniendo el sueño, si
a los 12 años ya tenías esa inspiración y vocación, eso me imagino que fue un poco más fácil teniendo ya un motor identificado, ¿no? Una visión. ¿Cómo eran no solamente las mañanas, sino los trayectos, todo ello para ti? Recuérdanos cómo era. Días difíciles, días fáciles. Recuérdanos un día difícil. Había muchos. El transporte público es complejo y tomarlo a las 4:15, 4:20 de la mañana es difícil para todos y para todas, porque deben saber la gente, que creo que ya lo saben, hay ya muchos documentales y reportajes sobre eso, pues van llenas todas las combis, todos los camiones. Uno pensaría que a esa hora la gente está dormida, pero no. En el No. oriente a esa hora ya está bañada, peinada, eh, a veces con un lunch, a veces no, con lo que tengas en la mochila, listo para llegar a la Ciudad de México. Y por supuesto que es difícil, no solo por lo físico que eso representa todos los días despertarte a las 3:30 de la mañana, 3 de la mañana, para estar a las 4:15 ya Ujú. esperando en el camión, la combi, pues es obviamente difícil, porque a eso le tienes que sumar los desafíos, los retos que tiene naturalmente la actividad que vas a desempeñar, ya sea trabajo, estudio o las 2. Sí, En mi caso era solamente estudiar y era llegar a la universidad, como muchos, como miles. sí. Son muy pocos los que, a la UNAM tienen la posibilidad de ir en un vehículo propio o prestado, y la mayoría venimos de lejos, y bueno, algunos hasta foráneos de Quintana Roo, Nuevo León, Sonora, y llegar a la universidad, atender los pendientes y vivir la vida académica, que también debo decirlo, yo la disfruté mucho, porque, pues, es una etapa que me formó, aunque fue muy complicada también para mí la etapa de la prepa y la universidad, porque mi papá, quien, desde siempre fue el sostén de la familia, estuvo desempleado, tuvo altas y bajas laborales, lo que eso afectaba a mi hermana y a mí, a mi mamá, por supuesto, pues el tema económico. Sin Claro. embargo, cuando ya cumplo 15, 16 años, empiezo yo a hacer lo propio para poder generar ingreso, de tal suerte que Okey, cuando yo iba prepa y universidad, ya no dependía al 100% de mis padres. Digo al 100% porque seguía viviendo yo en en casa su de casa, en familia, con el ¿no? gas, con el internet, con la comida que ellos proveían, pero mis gastos, digamos, de transporte, alimentos y algo más, pues ya dependían de mi habilidad para poder Sí. conseguir dinero. ¿Qué edad tenías más o menos cuando tu papá se queda sin empleo, Pues sin la prepa, ingresos? me tocó 16, 17, 18 años y hasta los 22 tenía un trabajo y duraba un año y otra Okey, vez. Y entonces eso era complicado, ¿no? Porque además somos 2 hermanos. Mi hermana sí, María José, que también ella es un año, 8 meses más chica que yo, entonces íbamos a la par en cuanto okey. a académicamente y era difícil. Sin Y embargo, también debo agradecer y aprovechar este espacio, pues sí, para agradecer a mi familia, a mis tíos, a mi familia ampliada, por así decirlo, ujú, que siempre apoyaron a mis papás, a mi mamá, a mi papá, nos acompañaron económicamente en algunos periodos, años, muchos años nos acompañaron, y también estoy yo profundamente agradecido con ellas y con ellos, porque sí. ellos nos ayudaron a salir adelante. Claro, justo eso iba. Mientras tanto, mientras tu papá no tiene, ingresos, ya me contestas el saber, cómo se sostenían, ¿no? Cuando tú empiezas a trabajar, y a empezar a tener esa conciencia económica, que es, no sé, a los ¿qué años habrás tenido? 16, 17, 18 17, años. okey. Esa edad creo que ya es donde se empieza a los primeros trabajos, Sí. de pocas horas mientras estudia. Cuando tu papá se queda sin dinero, ¿tú cómo lo asimilas? ¿Ya entendías el valor del dinero en la familia o se te hace una injusticia? Y esas emociones, ¿hacia dónde las enfocas? Al principio, quizá a todos nos pasa, pues sí, no logras asimilar el porqué, ¿no? Y porque además llega en una etapa donde se te junta todo, ¿no? Empiezas con la novia, Sí, con algunos asuntos hasta de tristezas. Unos días estás muy triste, otros días muy feliz, otros días muy enojado, otros días no entiendes las circunstancias sociales ni del país ni de tu familia. Y entonces empieza a ser una etapa compleja de aprendizaje y de crecimiento. Lo asimilé pronto porque mi mamá también siempre ha sido una mujer inteligente,
quien nos aterrizaba, si me permites la Sí. expresión, a nuestro momento y a nuestra circunstancia. Entonces, era muy fácil procesar las cosas. No hay que salir adelante. Y obviamente el amor, la emoción, la valentía, el cariño, te Ujú, hace superar este tipo de temas, porque además mi vida no era una excepción. Yo ujú. crecí en una unidad habitacional que se llama Arbolada o Geovillas 2000 en Ixtapaluca, y mi situación no era diferente a la de los demás. La Claro. mayoría de las familias vivíamos entornos similares sociales. Eran contadas las casas, por así decirlo, las Ujú. familias que podían tener comodidad económica, ¿no? Vehículos, gasolina, eso se veía, ¿no? Sí, Pero la mayoría no teníamos esa condición, ¿no? Éramos familias que iban empujando para salir adelante con sus hijas e hijos. Entonces, pues yo lo asimilé pronto y me diversifiqué, como lo hicimos muchos en ese tiempo, emprendiendo de alguna u otra manera. Yo desde muy joven fui hábil para convencer a través de la palabra y eso me dio la posibilidad de generar ingresos para mí, menores, pero en ese tiempo suficientes para poder salir los viernes, para poder ir al cine los domingos, claro. para poder comprarme. Tus principales necesidades Así a es, la etapa de vida que así tenías. es, sí, Qué genial. sí. Qué genial porque, el entender que lo más rápido posible las injusticias de la vida o en dónde te toca hace que justo, crezcas, ¿no? Y me parece ya que has tenido bastantes puntos en los que te ha hecho la vida llegar a la congruencia con la que hoy he visto que te diriges, y eso está muy genial, porque si bien me gusta platicar con personas que tienen esa congruencia, me gustaría saber si has tenido algún punto en el que esa congruencia te ha costado mucho trabajo, algún punto en tu vida en el que es como que yo tengo mis principios, mi mamá me enseñó esto, mi papá pasó por esto, pero híjole, este momento tuve que aprender esto, si no, no hubiera aprendido esto, lo tuve que haber vivido sí o sí. Sí, ha habido varios puntos. Definitivamente, por ejemplo, pasar de la prepa a la universidad fue difícil porque no ingresé inmediatamente a la UNAM. Como Okey, es un examen de selección, ujú, no lo acredité okey, en lo inmediato. Y entonces esa etapa había incertidumbre, primero en la casa y luego, pues tú puedes tener un sueño, una aspiración de ser un profesionista exitoso, pero si no entras a la universidad, ese sueño se desdibuja y solo queda en palabras o en un claro, sueño, valga la redundancia, de tal suerte que fue una etapa difícil porque pues estaba yo creciendo, ujú, tenía, estaba quizá un poco distraído en las prioridades. Sin embargo, nuevamente lo vuelvo a decir, gracias a mi mamá y a mi papá, más a mi mamá que era quien estaba detrás de mí, de mi hermana, pues ya, entré a la UNAM y me concentré al 100% en los estudios, pero también era difícil el tema, ¿no? Vivir en el oriente, estudiar en el poniente y sí, todo lo que se bastante complicado. juntaba, la crisis económica, etcétera. Sin embargo, te puedo decir que a mí lo que me salvó fue, bueno, yo se lo adjudico a Dios y a la política, porque digo salvar, porque sé que mi vida académica no fue igual a la de la mayoría de mis compañeros en la universidad. Soy el único que de la generación, Ujú, incluso de una generación hacia arriba y una hacia abajo, y la mía, es decir, te hablo de 3,000 o 4,000 personas, el único que pudo ser diputado, que pudo ser regidor. okey, Y sé que eso en buena medida también es gracias a Dios. Yo soy católico, ujú, orgullosamente católico, y he percibido que gran parte, si no es que todo lo que me ha salido bien o se pudiera decir como exitoso ha sido gracias a Dios, sí, gracias a que no he dejado de confiar, incluso cuando hay pocos motivos para creer. claro, Eh, Cuando hay pocos que motivos es para donde creer más en la Dios. fe se tiene Sí, que yo trabajar. dejé la universidad, la pausé en segundo semestre porque en 2015 me surgió la oportunidad de ir a Zacatecas, a Fresnillo, a una Okey, campaña política, sin sueldo, sin nada, okey, solo la invitación de pertenecer a un equipo okey. político. Y para mí era suficiente tomar Bueno, la experiencia, ¿no? Me una imagino que maleta para ti e irme a Fresnillo, Zacatecas con 2 compañeros
a quienes todavía frecuento y son parte del equipo. Y nos fuimos a vivir a Fresnillo, Zacatecas, que no conocíamos, además, en un autobús, me acuerdo. Llegamos y fue nuestra primera experiencia política haciendo una campaña. Yo tenía claro desde ese momento que algún día yo quería ser candidato, pero sabía que tenía que empezar aprendiendo a hacer todo, desde pegar flyers, repartirlos, convencer, ser maestro de ceremonia, ser animador, ser presentador, manejar un carro para llevar a la candidata o para llevar el equipo de sonido o para llevar las lonas o llegar antes e irte después, pero eso era importante hacerlo. Entonces yo lo hacía con la emoción de que estaba aprendiendo, aunque lo repito, pues no había un sueldo, nos Sí, pagaban con un lugar donde dormir y algo para comer, y era okey. suficiente. Entonces ahí es ¿Qué edad cuando tenías ahí, Carlos? ya tenía 20, 21 años. Okey, no, bueno. Ya O sea, estaba, yo había ya joven empezado la todavía universidad, para ese sí, tema. sí, 20, 21 años, estábamos en Fresnillo y aprendimos y nos fue bastante bien a nuestro regreso, porque aunque perdimos esa elección, aprendimos prácticamente de todo y todo lo que hicimos, lo que habíamos hecho bien y lo más que habíamos hecho mal. Y regresar a la universidad con esa motivación era un impulso porque también en ese momento el partido político en el que milito, Morena, ya era un partido político, aunque muy poco ganador, era ya un partido político, lo que significa que ya éramos un instituto al que te podías afiliar, militar, ir a eventos y empezaba esta efervescencia de las campañas. Entonces, pues yo a todo lo que me invitaban, yo iba. A un debate, a un foro, a una plática, a un círculo de lectura, a un evento, yo iba a todo. Y casi en todo estaba nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo sí iba al Zócalo, sí iba al Estado de México, y entonces empezaban a surgir comités locales, municipales, distritales, y empezaron el momento político profesional. En 2015, la primera elección de Morena, a mí me invitan a ser el suplente del representante ante una junta distrital. Eso significa que cuando no va el propietario, tú vas en su representación. Solamente Okey, fui una vez, pero fue también suficiente para poder ver los partidos políticos, el instituto y simultáneamente estudiar la universidad. Morena en ese tiempo, como éramos un partido nuevo, no tenía tantos jóvenes que quisieran estar. claro. A pesar de que éramos muchos, no éramos los suficientes, como ahora que ya somos muchos y espero que cada vez más. Había, cuando alguien buscaba jóvenes, pues buscaba a los más metidos, a los más movidos, Ujú. a los que estaban en todo. Entonces a mí me invitaban a todo. Oye, que va a haber algo de jóvenes. Ven, sí, claro, y voy. Oye, invítate a otros más. Sí, claro, y a todo iba. Entonces empecé a hacer ahí mis primeros pasitos en el partido y me tocó la coyuntura que en el 2017 fue la campaña gobernadora de Delfina Gómez, la primera que perdemos con la maestra, que sostenemos que nos hicieron un fraude, pero bueno, es otro episodio. Pero ahí empecé a moverme y los dirigentes del partido me empezaron a ver porque yo grababa videos, hacía en vivos, eh, etcétera. Con todo el entusiasmo que Hacía lo tenías. que podía y eso Claro, empezó a llamar la atención. Eso creo yo, ¿no? Que empezó a llamar la atención porque me empezaban cada vez a invitar más y más okey. y más. Qué bueno. Mira, acá en el podcast he invitado a personas que hablan de otras corrientes políticas, y yo lo que rescato acá, no es como la postura, sino el mensaje que tiene cada uno y, como te decía, la congruencia que puedan tener. Hoy día, el joven promedio no le interesa la política, y creo que sí es importante, ya olvidemos de colores o de partidos, al menos que conozcan, se acerquen pues, a sus municipios, a sus localidades, y creo que lo que tú has hecho es bien valioso. Yo sí diría que si son jóvenes y no entienden mucho de las mañaneras o de, pues, que te busquen y te pregunten: "Hey, ¿y cómo le haces?", ¿no? Algo les puede llamar y pueden hacer la diferencia en vez de la cultura de la queja, ¿no? Creo. Ahora, me voy a regresar un poquillo al tema en el que hablabas sobre lo que te distraía y lo que te salvó, ¿no? La fe te salva de algo que te pudo haber distraído, y distractores a lo largo de tu vida creo que habrás tenido varios. Algún distractor que haya llamado la atención, porque, no sé, a veces puede ser que una pareja te lleve un buen camino, ¿no? Elijas bien, y puede ser que a veces no, o pueden ser malas amistades, la fiesta. ¿Cómo controlabas el sueño y las ganas de vivir esa juventud? Eso pasó en efecto cuando salgo de la prepa.
y no ingreso inmediatamente a la UNAM, Ujú. tengo, evidentemente, tiempo libre, o lo que le llaman, El ocio. el ocio, un año sabático. Okey. Y eso significa, a los 17, 18 años, salir, Claro. conocer gente, y no necesariamente, todo es para bien. Ujú. Aunque hoy que lo veo ya, en este momento de mi vida, hasta eso fue un aprendizaje, equivocarse. Porque, por supuesto, la gente que también tiene ocio, no necesariamente todos aspiran a ser políticos, o Ujú. todos aspiran a transformar la vida pública de sus municipios, Ujú. o de sus casas, o de su Sí. entorno. Y eso significa que empiezas a cometer errores de todo tipo, ¿no? Descuidas, por ejemplo, hacer ejercicio y privilegias más salir jueves, Ujú. viernes, y dejas de concentrarte en lo verdaderamente importante. Y eso creo que fue también un reto al que pude salir adelante por ayuda de mis padres, de mi mamá, como te digo, que no me permitía tanto esa posibilidad de la vagancia Ujú. o de tomar. A mi Okey. mamá nunca le ha gustado el tema del alcohol. En mi familia no hay alcohol. Mi mamá no toma alcohol, mi papá no toma alcohol. Y entonces, por supuesto que no le daba ninguna especie de gusto que yo a los 18 años Ujú. Claro. le dijera: voy a ir a una fiesta", Sí. porque sabe perfectamente qué hay en una fiesta, ¿no? Sí. Entonces, eso le desgastaba mucho a mi mamá y eso nos encontraba en discusiones, en mucho regaño, pero al final yo me daba cuenta, o sea, te digo que siempre he gozado de esa capacidad de sintetizar, o le dicen uno, ser inteligente y decir, bueno, pues es obvio que esto no lleva a ningún lado, Sí, ¿no? claro. No llega a ningún lado y rápidamente pude procesarlo, decir, bueno, a ver, no significa dejar de ir, pero no puedo dejar la escuela. Yo quiero trascender en la vida, quiero salir adelante, quiero en algún momento comprarme un carro, quiero en algún momento poder darle la tranquilidad a mis padres, y eso me motivaba, y me aferré, como decimos en el oriente, me aferré a decir, pues tengo que ser una persona exitosa, porque yo Claro. traía también el peso de mis tíos, de mis tías que esperaban mucho de mí, porque ellos habían financiado parte de mi vida académica desde la secundaria, la prepa. Entonces era una especie de presión familiar también que me decía como, bueno, ¿y qué sigue para ti? Ujú. ¿Qué sigue? ¿Cuándo entras a la universidad? Entonces se juntó toda esa expectativa de tal suerte que hice todo lo que estaba en mis manos en ese momento para acreditar el examen y poder ingresar a la universidad. Entrar a la UNAM me cambió la vida. Qué bueno, La felicidades. UNAM, gracias. La UNAM cambia vidas, sin duda. No es un logo, no es una frase trillada. Es que Ujú. la universidad pública bien aprovechada te cambia la vida, Bien aprovechado. bien aprovechada. Totalmente de acuerdo. Eh, Esto que compartes, que vuelvo a la conciencia de ser congruentes, eso que te pasó en la vida. Me da mucho gusto, y te lo digo de manera muy honesta y legítima, que una persona que, eh, y no porque no hayas tenido privilegios, sino porque lo supiste aprovechar. Sí me da mucho gusto que un joven que, pasó por todo esto, se puede decir: "Ay, bueno, en el camión vamos todos". Sí, claro, pero ¿cuántos de ellos? Y haces como en los números, ¿no? Bueno, ¿cuántos de ellos en las generaciones quizá no lo aprovecharon? Y soy el único hasta ahora que lo aprovechó. Eso me gustaría como que me lo platiques en la forma en la que ahora tienes tu visión, ¿no? Yo sé que, estás en una postura política y que estás por un sueño y ojalá que lo logres, porque yo sé que si ves la inseguridad, en las mañanas, si ves, las diferencias, si ves todo esto y los distractores que tienen los jóvenes, ahora viéndote que estás más en el deporte, en el fútbol y apoyando, me alegra mucho. ¿Cuál sería tu visión para cambiar a, no sé, a los jóvenes de 20, 17 que actualmente tienen más distractores que antes? Pues mira, yo apelaría a que confíen en sí mismos. No es fácil de pronto, se dice fácil. Ahorita tú mencionabas algo, de 3,000, 4,000 personas no lo lograron, no necesariamente porque no lo aprovecharon, porque yo puedo reconocer que en mis grupos Ujú. había mejores estudiantes que yo, Sí. académicamente hablando, había gente muy, muy talentosa, muy brillantes, mujeres y hombres, que también lo aprovechaban, e incluso más que yo, tuvieron acceso a becas, a intercambios internacionales,
Yo no tuve la oportunidad durante la universidad de ganar un intercambio o de ser becado para salir del país, y Ujú, había quienes sí, a Canadá, a España, a Colombia, y eran sin duda muy buenos estudiantes y también, lo aprovecharon al máximo. Sin embargo, la política exige no solamente conocimientos académicos, sino también una especie de habilidad, de un sentimiento que te exija más allá de, las aulas, más allá ujú, de la universidad. Entonces, yo creo que mi éxito está en que logré fusionar lo académico con la vida práctica en la política, que no era fácil. Sin embargo, la coyuntura era muy amena para intentarlo, porque Morena era un partido que estaba creciendo y yo estaba en la universidad. Entonces, la okey, universidad pública es naturalmente el semillero de los políticos. Es ujú, como si fuera el fútbol, la analogía son las fuerzas básicas ujú, de los partidos políticos, las universidades públicas, también las privadas, pero creo que más las públicas. ujú, Y a mí me dio esa chance la UNAM de poder ser un activista académico universitario y juntarlo con lo político. Cuando yo estaba en los primeros semestres de la UNAM, sucedió la matanza de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eso movilizó a todas las universidades del país para protestar en claro, contra del gobierno de en ese entonces Enrique Peña Nieto. Y entonces yo junté lo académico con lo político y empecé a encabezar algo. No todo, porque como tú sabes, en todos los grupos es normal. En la UNAM había quien decía, bueno, va, pero ¿quién encabeza? Zurita. Ah, no, ese güey no. Ah, ujú, ese güey me cae gordo. No, no es tan bueno. Como en la vida, claro, claro, nunca puedes gustarle a todos, a veces ni a la mayoría. ujú, Y entonces así me tocó en la UNAM ser también, como hasta ahora, pues criticado. Pero ¿por qué él? Y de pronto así es la vida social, ¿no? El primero que lo intenta, pero es parte, ¿no? La sí, crítica sí, es claro. parte del ejercicio Creo que si social. no estás haciendo nada, Sí, no te critican, así y eso es. es porque no estás en el foco, no te ven, no estás accionando. Sí, Y justo eso, el que no intenta y no hace lo primero, ¿no? Quien levanta la mano es quien, pues, sí. no se va a arriesgar o a la crítica o al fracaso o a correr riesgos. Hablando de eso, has seguro lo has vivido, algún punto de quiebre en tu vida que recuerdes en tu carrera que te ha amenazado en, ¿sabes que esto no es para mí? A lo mejor, ¿te ha hecho dudar algo en tu vida? No, no, sin embargo, he sido también precavido. Yo sé que el ejercicio de la política es un ejercicio de alto riesgo en México. Sí. No es una cosa simpática ni chistosa. Hay gente que no dimensiona lo que es ser un profesional de la política. Yo he platicado con mucha gente, he conocido empresarios, esposas de empresarios o gente que tiene capacidad económica holgada y me dicen, quiero ser regidor o diputado. Ujú, Y yo les digo, piénsenlo bien, porque creo que no están seguros que lo quieren. ujú, La política no es sacarse foto dando un bastón, dando un aparato auditivo, regalando balones. La política no es eso. La política es un ejercicio profesional. Y de pronto la gente solo alcanza a ver lo que se comunica hoy en día en redes sociales. Ay, qué padre se la pasan los políticos. Mira, se sacan fotos y abrazan gente y les echan porras. Ah, pues yo quiero. Eso claro. no es la política. Eso es el 5% de lo que es la política. Qué genial que lo comentes, porque, algo de lo que aprendiste a los 20 años, eh, el campo, o sea, ir a hacer promociones o eventos, de pega de carteles y demás. Yo he platicado también con personas que dicen: "No, es que la política nada más es estar, volanteando, pegando, y es eso". Y es como, bueno, tú ves eso, y hay varias posturas de lo que puedan ver. Pero me parece muy interesante lo que comentas sobre profesionalizarlo, ¿no? Sí, Y esa nueva visión, para mí, también como empresario, el profesionalizarte es indispensable, ¿no? Hacer las sin cosas lo duda. mejor que puedas, volviendo a la congruencia, ¿no? Eso es bien, bien importante y sí te lo felicito. Cuéntame sobre tu vida actual, tu deporte. Me interesa la vida de Carlos en el fútbol, porque te he visto.
¿Qué representa el deporte para ti, actualmente? Pues mira, yo soy un futbolista frustrado. Okey, Nunca me dio el talento en las piernas. Es algo que hoy lo reconozco con diversión, con risa, sí. pero quizá todos los niños en México, quienes jugamos fútbol, la reta en el barrio, en la unidad Ujú, habitacional, en las canchas. Yo jugué muchos años en las canchas de Arbolada, Ixtapaluca, y hoy me sigo encontrando a muchos con los que jugué fútbol. Algunos no lo creen, ¿no? De, ay, ese cabrón, el Zurita era el que iba a las canchas. ajá, Y ahora lo veo en un espectacular. Eso también es divertido, ¿no? Como poder ver, en retrospectiva y ver cómo ha cambiado tu vida para bien, y cómo puedes ahora seguir siendo amigo de ellos en otra manera, ¿no? Ayudarles. Oye, ¿me puedes mandar una pipa de agua? Oye, em, cosas de ese tipo, ¿no? Que ujú, de pronto, es que ese es mi amigo, el que es el diputado. Y el fútbol para mí ha sido también siempre un escape a la depresión, al aburrimiento, a la nostalgia, porque es divertido. El fútbol es pasional. sí, En un partido te puedes enojar, gritar, entristecer y ser eufóricamente feliz si ganas. Apenas tuvimos la posibilidad, después de 2 años y medio de intentarlo, salir campeones. Fue una cosa muy emocionante, a pesar de que es un torneo simbólico, ujú, eh, amateur o menos que amateur, pues lo disfrutamos mucho. Entonces, yo hoy he hecho del fútbol, pues una de mis banderas, lo disfruto porque además lo juego con mis amigos y es una cosa que nos hace felices, nos divierte. Y ahora como soy diputado, me invitan presidentes municipales a jugar contra sus equipos, me invitan empresarios, funcionarios. Oye, tráete a tu equipo. Lo malo es que ya no nos dan las piernas para jugar 3 partidos a la semana y terminamos a veces por lesionarnos, pero lo disfruto mucho el fútbol, además de que te sirve, es ejercicio cardiovascular, es claro, decir, sí, quemas grasa y te sirve también para dormir mejor, te sirve para distraerte, sí, porque de pronto la política también pareciera que el político su diversión es solamente ir a platicar con gente y tomar alcohol. ujú, No, la política también la puedes hacer divertida practicando el fútbol, practicando un deporte, cualquiera, pero el fútbol pues, es un deporte por lo menos donde juegan 14 personas, 15 claro, sí, personas, sí, sí, 22 personas al mismo tiempo, más la banca, y eso después del fútbol, pues te invitas una carne asada, unos tacos, lo que sea, pero es una buena oportunidad para convivir sanamente, ¿no? A propósito de que ahora en México, en unas semanas, tendremos un mundial de fútbol. El fútbol también cambia sí, vidas. sí, totalmente. En México es uno de los deportes más importantes, ¿no? Em, Hablando del porcentaje que para ti es política, eh, decías, solamente puede ser el 5 o 10% de lo que es la política. Cuéntame, ¿cuál sería el 10% de la política más importante para ti? Es, yo diría que es un poco más que el 10%, porque ¿Cuál es sería el cuando porcentaje? entregas tu vida tu vida a la política. Es decir, tus días giran en torno de la política. Y la política no solamente es las sesiones de las comisiones que presido o las sesiones del pleno. Eso es un 20% ir a las sesiones, porque es mi obligación constitucional asistir. Tu trabajo de oficina. Mi trabajo de oficina en el Congreso. Okey, Mi vida política lleva muchos más años que lo que yo llevo como diputado, regidor o funcionario. okey. Tu lunes, tu martes, tu domingo, tu sábado es diferente al de los demás. Tu vida no es igual a la de los demás en términos de descanso, de recreación, de diversión con la familia. La política te exige estar un domingo a las 8 de la mañana organizando un evento, o te exige estar un sábado a las 5 de la tarde hablando con transportistas, o a las 8 de la noche, o un viernes a las 8 de la noche hablando con colectivos Ujú, de ambientalistas, o de buscadoras, o de políticos, o de copacis, de ujú. delegados, de campesinos, de maestras o de maestros. La política exige, para ser un profesional, que te dediques solo a la política. La política, esos que dicen, hay una por ahí en TikTok que dice, soy política y empresaria. Eso no se puede. O dice un dicho, el que a dos amos atiende, con uno queda mal. La Okey, política exige que solo te dediques a la política. Desde mi punto de vista, okey. si lo haces como ejercicio profesional,
no puedes administrar un negocio, una empresa o ser otra cosa, porque la política exige incluso que al dormir y al despertarte estés en modo político, Okey, viendo las noticias, reflexionando cómo eso impacta en tu vida pública hoy, la declaración en la mañanera o en la tarde del presidente de Estados Unidos, o si se posicionan los sectores empresariales, o qué dijo la oposición, o qué dicen los partidos en tu municipio. Es decir, nunca descansas, no hay como un descanso de: "Ay, ya no vamos a hacer nada", no. En la noche, en las mañanas, yo con mi equipo, a veces me da pena un domingo escribirles tan temprano, o un lunes a las 2 de la mañana, yo creo que también están dormidos, a veces sí, a sí, veces no, pero me da pena que de pronto salen actividades o de pronto también, y ahí les reconozco a mi equipo, que también dejan parte de su vida privada para estar en la política. Dormimos en Toluca, dormimos en la Ciudad de México, dormimos en Ixtapaluca. No tenemos una residencia permanente para descansar, donde nos agarre la agenda o donde debamos continuarla al otro día. Y okey, eso significa que pues a lo mejor descuidas a tus parejas, a tu familia, pero es un sacrificio que hacemos nosotros, ni siquiera lo vemos como sacrificio. A mí me gusta hacerlo, ¿no? okey, A mí no me afecta eh, no tener esa vida normal de convivencia familiar, porque además soy una persona que se dedica solo a esto. No tengo hijos, no estoy casado. Eso significa que si hoy me llama la gobernadora y me dice, te necesito en Toluca ahorita, tendría que abandonar este podcast e irme a Toluca. Y así ujú, tenga que estar 3 días ininterrumpidos en Toluca, pues mandas ahí a comprarte un ropa interior, un cepillo de dientes, un jabón y te quedas 3 días. Así es la política. Entonces, eso también te aísla de pronto de lo normal, ¿no? okey. Yo estudio ahora una maestría y yo me doy cuenta cómo mi actividad no es normal a la de incluso de Tus funcionarios del gobierno. compañeros que también estudian la maestría. Y que son funcionarios de gobierno en la Ciudad de México o en congresos de otros estados, yo me doy cuenta que mi vida, al ser un profesional de la política, depende al 100% no al 70, al 100%. Navidades, todo. Por ejemplo, cuando los que tienen la oportunidad de ser regidores, presidentes municipales o síndicos en el Estado de México, se toma protesta el 31 el 1 de enero de cada año. Ujú, Es decir, no tienes una cena de fin de año, ¿no? claro. No, Estás trabajando estás un día trabajando. antes Y el y 1 de enero es la claro, primera sesión de cabildo. No estás descansando, sí, claro. tampoco. Y eso es una forma diferente de vivir. Alguien tiene que trabajar, como lo hacen los policías. Por ejemplo, los policías trabajan en 24, en 25 de diciembre, en 1 de enero, en 1 de mayo, en 5. No hay días de descanso, Claro. no hay No, Semana en Santa. nuestro país no paramos, No ¿no? para. Los bomberos no pueden descansar en Ujú. Semana Santa, ni las enfermeras, ni los enfermeros, ni los doctores. Lo mismo también quienes se dedican profesionalmente a la política, no hay pausas. Y eso es Sí. algo que me gusta, pero también lo veo como que tu vida a lo mejor socialmente no va a ser similar a la de los demás, ¿no? No vas en el mismo ritmo. Eso te apasiona, Sí, eso es muy claro. Te apasiona y es por lo que entregas ese gran porcentaje de tu vida hacia la sociedad. sí, Seguramente hay mucho que te retribuye, como la pasión de hacerlo, simplemente el gusto, el ayudar, el crecer. Hay muchos temas. así Yo es. estoy muy agradecido porque estés acá, porque sé que tu agenda es muy apretada, las distancias son muy largas. Antes de concluir, porque ya está por cumplir el tiempo para que, podamos cerrar, me gustaría saber si nos puedes compartir algo que sea, personal, que no hayas dicho, que nadie sepa de Carlos. No necesariamente cuéntame algo vergonzoso, no, algo de Tú ti que pregúntame, quieras, lo que tú quieras, yo te platico con mucho gusto, porque además me la estoy pasando muy bien. que bueno, me da mucho gusto. Bien, pues te puedo preguntar entonces, ¿recuerdas algún tema, eh, traumático, algo muy fuerte que haya marcado tu vida? Creo que todos pasamos por diversos traumas en nuestra vida. ¿Alguno que a Carlos le haya hecho algo ahí emocionalmente Durante la política, en tu vida en general? bueno, episodios familiares, por supuesto, creo que todos los seres humanos, nuestro punto de quiebre es siempre lo que más amamos, ¿no? De pronto, eh, vivir procesos familiares de distanciamiento,
no es fácil, de pronto te distrae, eh, la dinámica familiar, la ausencia, y eso para mí ha sido de pronto difícil, pero he tratado de compensarlo ocupando mi mente. A veces me pasa, ¿no? Que la política, lo dije apenas en una entrevista también, te aísla, te pareciera lo contrario, ¿no? Porque Ujú, si tú entras a mi Instagram, vas a ver fotos conmigo y 200 personas, 500 ujú, personas, 5,000 personas. En mi informe tuve 5,000 personas y todo gira en torno de ti en esas horas. ujú. Tan pronto acaba eso, ¿Estás solo? se Okey, acaba y la soledad es totalmente, eh, diametralmente opuesta. Es okey. decir, en la mañana estabas con 5,000 personas y a las 7 de la noche estás solo. Y no significa que la Ujú. soledad sea malestar o debe entenderse como estar solo es debes estar triste, no, pero eso también te aísla, Claro, te convierte en, no sé cómo decirlo, quienes vivan procesos similares me entenderán quizás o no, pero eso ha sido también de pronto un desafío a mi edad, pensar que quizá no estoy haciendo socialmente las cosas como dice la norma. claro. Algunos me Sí, quizá dicen como la vida la vida normalmente normal. nos ha como hecho la sociedad, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a compañeros de vida que a mi edad ya tienen Sí, hijos, están casados o están por casarse. Hoy veo mucha gente que se está casando de mi entorno cercano. No me estresa eso porque digo, bueno, pues eso es una decisión claro. privada Ujú, que probablemente en algún momento también yo viva esa etapa o no, pero eso no lo puedes definir, no es una cosa que puedas escribir como si fueran números o una cuenta, una suma, por así ujú, decirlo, ¿no? sí, Entonces eso, de pronto puede ser algo que te saque de onda, ujú, pero también tiene su recompensa, lo dijiste bien, ¿no? La política también te da momentos de alegría que pocas, personas pueden sentirlo. La otra vez nos decía nuestro coordinador, en un estado de 19 millones de personas, si quitas niñas y niños menores de edad, somos 12 millones de adultos en el Estado de México. De esos 12 millones, ustedes son el 0,001 de la población que puede ser diputado. Solamente hay 75 de 18 millones. okey. Disfrútenlo, aprovéchenlo y valórenlo, aunque el sacrificio venga de por medio. También debo decirte, eh, la política hay muchas traiciones, hay deslealtades ¿Cómo y lidias con eso? O sea, si te encuentras en momentos solos, ¿con quién te apoyas? ¿Tienes un grupo de personas de confianza que te soporten? sí, aunque me ha tocado, te comparto, en el grupo, unos de los, hace cuenta, yo tengo un equipo muy cercano, somos 5 o 6 personas. Y luego hay otro equipo Ujú, que también es cercano, son de confianza. Bueno, me tocó vivir una deslealtad, una traición. Es difícil porque primero no lo puedes creer, ¿no? claro. Como que no lo quieres aceptar que te pasa a ti, que alguien tome una definición contraria a lo que veníamos conversando o acordando, un plan de vida incluso, para ellos y para mí. Y vivir en una deslealtad, por supuesto que al principio molesta, desespera, frustra, porque empiezas a reflexionar naturalmente si hiciste algo mal, que Ujú, llevara a una persona a tomar una decisión diferente o poco congruente a lo que venían trabajando. Eh, Me tocó vivir la experiencia de una persona cercana medianamente a mi equipo, que lo compraron, le ofrecieron eh, espacios y un okey, carro ya. y aceptó. Y yo puedo entender que pueda la gente de pronto ser susceptible a aceptar algo a cambio de dejar un equipo político, pero sin duda eso también de pronto desconcentra. Ujú, claro. Saber que hay personas que pueden corromperse, Sí, sí, te entiendo. aunque por eso vaya, aunque de por medio vaya tu amistad, tu lealtad, tu compromiso. Y eso, por supuesto, que te vuelve más agudo, ¿no? Dices, híjole. Ujú, Entonces, si eso es posible, ni modo, pero entonces hay que comportarnos nosotros también diferente. Eso no quiero decir que te hace desconfiado, pero ya no ves las cosas
como al principio con inocencia. Tú a veces piensas que toda la gente quiere transformar junto. No, eso no siempre Ujú. es así. Hay traición, hay intereses económicos en la política Sí. y eso a la gente, cuando no tienen bien claro sus metas, pues pueden ser susceptibles a corromperse a la mitad del camino. Y así me tocó vivir episodios. ¿Tú cómo te proteges ante eso? Sé que tienes principios, que tienes una familia que te construyó, mm, pero quizá esa familia nunca te preparó para decirte: "Va a llegar un momento en tu carrera política que vas a estar tan alto, que te van a ofrecer tantas cosas por desviar tu camino", ¿no? ¿Has pensado o te ha llegado ese momento en el que te dicen: "Oye, mira, Carlos, ven por este camino"? ¿Cómo te proteges ante eso? Siendo congruente, una cosa que a mí me ha funcionado es que la gente, pedirle a la gente que no se agrupen en torno de mí, Okey. no en torno de Carlos, sino en torno de un proyecto, que no, el proyecto no tiene mi nombre y no es solo mío. Que ellos asuman que son parte de lo mismo, de tal suerte que no estarían defraudando a Carlos, sino a lo que ellos mismos dicen que quieren transformar. En este caso, un municipio, un estado. Y eso a mí me ha funcionado porque yo le pido a la gente que nos organicemos en torno de un proyecto de Ujú, equipo. También a veces cuando te toca encabezar o liderar una agrupación de cientos de personas, siempre está ese temor de no querer decepcionarlos, ¿no? ujú, Y eso a mí me pone de pronto con mucho estrés, ¿no? No querer fallarle a la gente, porque yo sé que de mí dependen no solamente ilusiones, sino familias al día, día a día. Sé que si yo me equivoco, no, no solamente me afecto yo, podría afectar a muchas más personas. Y eso te da una responsabilidad, pero también un estrés permanente. Saber que de ti depende hoy un proyecto y que tú eres el responsable prácticamente en todo. Lo que se comunica, los errores, los aciertos, los desaciertos, a veces hasta lo que se dice en redes sociales. Yo le pido de pronto a la gente la prudencia, ujú, la altura de miras, que no permitan que se apasionen. A veces veo que me atacan en redes sociales, ¿no? Y me defienden. Yo les digo: "No se preocupen, eso lo agradezco que me defiendan, entiendo que sienten coraje al ver una mentira, claro. pero no lo tomen tan personal, no me gusta que caigan en esa dinámica". Y ser líder trae consigo eso, ¿no? Aceptar que te van a atacar permanentemente y aún así pedirle a la gente que aguante, que no se manifieste en contra ni que haga lo mismo Ujú. contra quien sospechen que es quien ataca, ¿no? Y eso son desafíos del día a día de un líder, de un dirigente político, que se tienen que asumir y se tienen que aceptar para lo que viene. Creo que nadie nos prepara para golpes de traición tan fuertes, ¿no? Y el que hoy estés tan centrado está muy genial. Si me lo permites, te hago una pregunta más. ¿Cómo o en qué, además del fútbol, la política que te apasiona, y de tu intimidad al estar solo, no en soledad, sino mantener tu tiempo de equilibrio, en qué te puedes como atender tu salud mental, emocional, en qué te refugias, en qué te sostienes para mantener el equilibrio de toda esa presión que recibes día a día? A mí me gusta, tengo otra pasión, correr. ¿Okey? Es casi tan emocionante como jugar fútbol. No me creen quienes no corren. Yo sé a lo que te refieres. Corro y Créanme, me al sí, sí, sí. al sudar tanto, empiezas a liberar endorfinas, Endorfina, sí, oxitocina, y entonces empiezas a tener es placentero. sí, Entonces, cuando tienes esa explosión de químicos naturales en tu cuerpo al correr, empiezas a pensar diferente. sí. A mí se me ocurren Se te muchas aclaran. a mí se me Sí, ocurren ideas mientras corro. sí, Digo: "Ah, ya sé qué voy totalmente. a decir en el pleno. No, ya sé cómo le voy a decir Ujú, esto a". Empiezo a planear sí, mientras corro. Entonces, es súper emocionante también correr, lo que libera sí. tu cuerpo al correr. Y otra pasión que tengo es la comida. Okey. Disfruto mucho comer. Es una de mis ¿Cocinar o comer? más comer que cocinar, pero Okey, también cocinar. Me okey. apasiona mucho hacer,
asados, ¿no? Por así Okey, decirlo. Me gusta mucho, que no siempre es tan fácil, porque eso requiere mucho tiempo, por lo menos medio día o un día sí, completo. sí. Pero, por ejemplo, ayer, ¿no? Que me desocupé al mediodía del domingo, busco en Instagram o en TikTok, en Reels, dónde comer, donde sea, pero Ujú. busco siempre, busco. La gastronomía a mí me apasiona, ¿no? Me Okey. apasiona. Verdaderamente ayer, por ejemplo, fui a comer a un mercado, un sobre ruedas, un tianguis, más bien es un tianguis. Ujú. Me eché 2 de carnitas en un puesto, Okey. uno de michote en otro y 2 de barbacoa en otro, porque dije: "Yo quiero probar todo". La ruta del sabor de La ruta del este, sabor, sí. tianguis, sí. Porque lo disfruto. Y además es algo que te distrae, ¿no? Platicas con Sí. el de al lado, con el taquero, con no sé qué, me hago amigo de todos y me gusta, lo disfruto mucho. Cuando, digo, todos los días buscamos siempre dónde comer, llegamos a un mercado, una fonda, un restaurante, lo que sea, pero siempre es algo que a mí me distrae mucho, la gastronomía. Hace rato me decías que la política es desde que te despiertas, todo el tiempo estás en ese switch. Cuando sales a correr o cuando te estás echando un taquito en un tianguis, ¿se va la figura? ¿La guardas o qué pasa La con el verdad es tema? que ahí sigue. Ahí La sí verdad es que ahí eres sigue, pero te ajá, ayuda, te hace okey, como que te asesora. Yo podría decir que la gastronomía te asesora, okey, porque se te ocurren cosas, la creatividad, te pones de buenas, y eso, por supuesto, cambia la perspectiva. Lo que veías mal, de pronto dices: "Bueno, no está tan mal que pase esto", ya no te estás tan disgustado, como un buen café en las mañanas, ¿no? Yo siempre ujú, estoy estresado en las mañanas, o casi siempre, de pronto un buen café como sí, aquí, que agradezco que me hayan regalado 2 tazas, pues con te gusto. arregla el momento, te facilita el pensamiento, y eso por eso también es que cuando estoy haciendo estas rutas de la gastronomía, Ujú, por trabajo, no se acaba la política, más bien se acompaña, se okey, amalgama. perfecto, Así que cuando gustes, Guillermo, te invitamos. Donde sea que nos encuentres, hay buena gastronomía en Toluca, en sí, Ixtapaluca, o en lo que está en medio de Toluca y Ixtapaluca, que es la Ciudad de México, que es una ciudad grandísima, tiene también muchas opciones. Hoy sí. mismo que estamos aquí en Insurgentes, yo ya dije, ya sé dónde voy ahorita a echarme un taco, ya conozco por aquí un lugar y viceversa, ¿no? A mí eso es lo que me apasiona. Ahí voy a andar, quien me quiera encontrar en las redes sociales, estoy como Carlos Zurita, Por favor. me gusta usar el Instagram, yo lo administro, todas mis páginas, TikTok, Instagram, Facebook. A veces ya no puedo contestar todas, pero casi todas las contesto. Me da gusto que la gente interactúe conmigo y todo lo que me ponen lo leo y lo que eso signifique. A pesar de que tienes una cuenta, podría ser, si la ven verificada y muchos seguidores, en su vida me va a contestar. Me consta, yo le mandé un mensaje y sí me dio ahí Sí. la retroalimentación, estuvo muy genial. Sí, una Gracias. vez me pone alguien así. Yo venía en la camioneta y me escribe alguien. Algo me dijo, te quiero decir que me dijo, eres un imbécil, una cosa así. Ujú, Eso que dices, estaba un comentario en contra y me metí, porque luego no son personas reales. sí, En este sí, caso, era una persona real que estaba molesta con la política. okey, No conmigo, con ujú, la política. Me decía: "Es que los baches en Ixtapaluca". Debo decirlo, yo no tengo la facultad de pavimentar ninguna calle. claro. Sí, no es Sin tu embargo, la gestión. gente tiene derecho a pensar que todos los políticos deben bachear. Eso Ujú, yo lo entiendo. Hay un desencanto natural por la política cuando sales y te caes un bache. claro. Cuando sales y se te poncha la llanta, cuando sales y te asaltan, cuando sales y hay tráfico, cuando sales yo mismo lo vivo y lo entiendo. Y me lo decía a mí: "Eres un imbécil, la calle está avenida Cuauhtémoc está sin pavimentar". Ujú, Y yo le llamé, porque además tenía él vende gas, es proveedor de gas. okey, Y dije: okey. "Le voy a Tu llamar". número de Ajá, él ponía: okey, "Vendo okey, gas". "Hola, habla". "Sí, yo hablo". "¿Quién habla?". Le dije: "Habla Carlos Zurita". Él tenía 2 minutos de haberme puesto el ajá, comentario, como que se espantó. okey, Sí, dígame. Le dije: "Oye, pienso lo mismo que tú. Coincido, yo también estoy hasta la madre de lo mismo que tú. okey, Fíjate que yo como diputado he hecho esto, esto y esto, pero entiendo que estés molesto, porque yo también estoy igual de molesto que tú. Sin embargo, te quiero compartir que yo estoy trabajando en esto para buscar una solución. Ojalá me puedas acompañar y no me dejes de comentar porque me interesa estarte leyendo. Oye, qué pena". Le dije: "No, no te preocupes, ujú, tienes razón. Yo te entiendo por qué lo dices, claro, pero también te quiero explicar que no depende de mí". totalmente. Pero sígueme, viendo lo que tú veas mal, pónmelo, no pasa nada, pónmelo. Y entonces así ando en las redes sociales yo viendo los mensajes que me ponen. Algunos son muy simpáticos y es divertido, a mí me gustan las redes sociales.
¿Te han pedido que seas padrino de alguien? muchas veces, pero hasta Okey. de otros estados. Oye, de pronto, muy seguido, es raro. Hola Carlos, ¿cómo estás? Fíjate que el sábado cumplo años, me van a hacer un molito aquí Ujú. en Puebla, ojalá puedas Vente a venir, probar el molito. pero yo no sé quién es, ¿no? Entonces digo, Claro. hola, muchas felicidades, fíjate que ese día no me va a ser posible ir hasta allá, porque estoy en Chignahuapan, me dicen, vente y no, de pronto no puedes, ¿no? Sí, claro, De pronto claro. tampoco es, ya sabes, no puedes ir de pronto a donde no conoces, con quien no conoces, pero Sí. lo agradezco, se me hace un buen Un gesto. buen gesto. Oye, vamos a bautizar a mi hijo, ojalá puedas venir, vamos a estar aquí en Pátzcuaro. Sí, me llegan invitaciones de ese tipo y de otras, este, pero es interesante, he conocido mucha gente a través del Instagram, del Facebook, Ujú. amigos incluso de ya de mucho tiempo, a Que través de se las redes reconectan. sociales. Sí, que nos conectamos, de pronto sí son invitaciones prudentes. Ujú, Oye, ¿quieres venir a un partido de fútbol? Tráete a tu equipo. ujú. Y sí, sale, nos ponemos de acuerdo, o un podcast, o te invito a Sí, comer. Hay quien me dice: "Oye, estoy emprendiendo una pizzería, me gustaría que vinieras". Voy, está en Ixtapaluca, me queda cerca, y ya veo y asisto. Oye, ¿puedes venir al mercado? Voy, o a lo que me inviten, casi siempre acepto, salvo cuando son cosas muy lejos, está difícil poder ir. sí, Pero sí, uso las redes con frecuencia, son un mecanismo de comunicación política que funciona, que incomoda, he incomodado también con lo que digo en redes sociales, pero es parte de la política. okey. ¿Con qué has incomodado? Recuérdame algo que Eh, que tú sientas y he que hecho o te has pronunciamientos. arrepentido de Yo algún no me he arrepentido porque soy un político profesional y lo que digo lo lo tengo que sostener. claro. No puedo Hay dec sustento en lo que dices. no puedo decir mentiras, Okey. pero de pronto la verdad incomoda. Y he recibido algunas llamadas de personas que les incomoda lo que yo digo. Y abiertamente les he dicho, discúlpame, pero mentiras no dije. Okey. Sin embargo, no quiero que lo sientas como un agravio personal. Ujú. Es es una crítica política, como las hay hacia mí, hacia la doctora Sheinbaum, hacia la maestra Delfina, hacia todos. Quienes estemos en la política debemos aceptar que la crítica va a estar. O decía un amigo, al que no le gusta humearse, que no se meta a la cocina. Si no te gusta humearte, la cocina no es para ti. Si no Sí, te gusta la crítica, la política no es para ti. Eso es parte del servicio público. muy bien. Muchas gracias de verdad por abrir tantos temas personales, de verdad, muchas gracias. Ojalá pues, sigas siendo congruente, que tengas mucho éxito con lo que haces. Y de verdad que estoy muy feliz de haberte invitado, de conocer a alguien congruente. Eso está para mí muy genial, mucho éxito en tu carrera. Y muchas gracias por venir aquí al podcast. Antes de cerrarlo, ¿algo más que quieras comentar abiertamente? Ag- Tienes el micrófono. Agradecerte, Guillermo, desearte también mucho éxito en este emprendimiento, en tu estudio, a tu equipo de trabajo, a los invitados Gracias. futuros que estén en este estudio. Les deseo también mucho éxito. Creo que lo que aquí conversas y de la manera en la que lo planteas tiene mucho interés y puede resultarle de mucho interés para los ciudadanos, para los jóvenes, para la gente que ve las redes sociales. Te deseo mucho éxito, que sigas creciendo como plataforma y que cuentas conmigo como un amigo que está en Ixtapaluca, trabajando como tú para hacer las cosas bien y para aportar un granito a esta sociedad. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Carlos, pues bienvenido aquí a tu espacio también cuando gustes. Y pues no me queda más que agradecer a quienes vieron todo el episodio. Carlos Zurita con nosotros en este episodio de Punto de Quiebre.